Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido. Bellos niños, mucha esperanza para nuestra Guatemala. Por supuesto, hace pocos días se nos hizo pedazos el corazón cuando vimos a una niña de 7 años, Andri Lemus, del Petén, que la violaron, la asesinaron, y nos encontramos con otra experiencia de estas que enluta a nuestra nación y nos hace ver que hay personas que pueden tener cara de normales, entre comillas, pueden tener cara de buena gente, pero detrás de esas caras nos encontramos con un violador, con un asesino. Por lo general, las personas que abusan de los niños, los pedófilos, son personas que viven vidas muy comunes y corrientes. A veces hasta visten como religiosos. Y por eso es una lástima encontrarnos en una época en la cual estamos viendo muchos disfraces. Gente que se disfraza de distintas maneras. Me llamó la atención cómo los reporteros del periódico ilustraron esta noticia el día de ayer. La carátula dice: el hombre del disfraz. Y hay allí una máscara antigases. Este hombre del disfraz es precisamente James Holmes, un hombre joven, 24 años de edad. Nació en el estado de Tennessee y residía en el barrio de Aurora, a las afueras de Denver, Colorado. Ingresó en junio de 2011 a la Universidad de Colorado. Estudiaba el doctorado de neurociencia. Y uno piensa que personas que alcanzan niveles altos académicos, la educación ya los liberó de los malos modales, la educación los liberó de las malas costumbres. Pero, sorpresa, aquí hay un hombre aspirando a una maestría en neurociencia en una universidad prestigiosa de Colorado. Sin embargo, las autoridades lo calificaron como un individuo trastornado, mientras sus vecinos lo describieron como solitario. De ahí la importancia de que usted sea una persona gregaria, que se congregue, que esté acá entre gente que busca la verdad y que busca a Dios. Dele un aplauso a todos los que están aquí presentes, porque están buscando congregarse. La misma Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque un leño fuera de la hoguera se apaga. Solitario. Holmes no figura en ninguna lista de terroristas. No tenía antecedentes penales, ni en San Diego ni en Denver, salvo una multa de tráfico. La noche del jueves, Holmes pasó inadvertido, ya que algunos fanáticos del film iban disfrazados de los personajes. Él acudió vestido de negro, guantes, el cabello pintado de rojo y una máscara de Bane, antagonista de Batman. El hombre dejó a 12 personas muertas y alrededor de 70 personas heridas. 4 armas, una de asalto,
Tuvieron que desocupar el edificio donde vive este joven académico, universitario, sin antecedentes penales, porque su apartamento lo tenía lleno de bombas, de explosivos. Todos los que vivían en ese edificio están ahora en un lugar de refugio, mientras logran liberar el edificio de todas estas bombas. Barack Obama declaró 6 días de duelo. Las banderas están a media asta en toda la nación norteamericana. Desde el famoso 9/11, ese país ha sufrido lo que no se imaginaron jamás. Y todo por personas que llevan un disfraz, una máscara. Pero no es esa la única nación que está sufriendo, precisamente por personas enmascaradas. Hace muchos años el famoso escritor inglés William Shakespeare dijo: el mundo es un teatro y los humanos los actores. Todos nosotros que estamos en este mundo hemos aprendido a guardar las apariencias. Hemos aprendido a ponernos máscaras para vivir cada día en distintas circunstancias. Nos ponemos máscaras cuando entramos al mundo de los negocios, de empresarios responsables, cumplidores, genuinos, legítimos, auténticos. Y en el camino hay algunos que resultan vendiendo productos que no son genuinos, que no son auténticos. En un viaje que hicimos a Malasia, me llevaron a hacer un tour por el centro de la ciudad y entré a una calle de mercado en la que habían tiendas y tiendas y tiendas. Y la gran mayoría estaban llenas de relojes de marcas conocidas. Cartier, Patek Philippe, Rolex. Y todos estaban como a 30, 40, 50 dólares. ¿Cómo se puede explicar usted que un reloj que puede costar 12, 15, 20 mil dólares lo estén vendiendo a 30, 40 dólares? ¿Sabe por qué? Porque son falsos. Pero usted los mira, los siente y dan, como decimos en nuestro país, el pegón. Y por eso hay quienes andan con su Rolex de 40 dólares. Falso. Diga no a la piratería, es la frase que se ha hecho popular en el mundo comercial. Porque todo se falsifica. Todo se falsifica. La gente aprende a ponerse máscaras. Usted toca el timbre de la casa de unos parientes. Los parientes en ese momento están en una discusión intensa. Está peleando el hombre y la mujer. Se acaban de decir hasta de qué se van a morir. Acaban de insultar a toda la parentela de cada uno. Y en eso oyen el timbre y resulta que es el líder de la célula que pasa a visitarlos. En ese momento se ponen una máscara de paz, de armonía, de tranquilidad. Y aquellos rostros enfurecidos, iracundos, agresivos, se vuelven rostros de cristianos amables, controlados, serenos. Abren la puerta y ambos con una máscara de cristiandad le dicen: hermano, qué gusto verlo. Qué bendición tenerlo entre nosotros. Pase adelante a este oasis en el que nosotros vivimos.
Hace muchos años, cuando estudiaba un curso de pedagogía en una de las universidades del país, tratamos un tema que se llamó la escuela, un lugar peligroso. Y concluimos con que en la escuela es donde muchos de los niños aprenden a ponerse máscaras. Porque precisamente cuando la maestra sale de la clase, todos se desatan y juegan y se molestan y pelean, bromean. De repente alguien dice, aguas, aguas, ahí viene la vieja. La maestra entra a su clase y se sorprende de tener un grupo de 20, 25, 30 alumnos bien sentados, callados, atentos, con cara de angelitos. ¿Por qué? Porque se han puesto la máscara de buenos estudiantes. Al salir, algunos de ellos ya adolescentes son los que andan peleando en las calles del centro de la ciudad contra alumnos de otros establecimientos que cargan mochilas pero llenas de piedras. Las mascaradas. Ah, mi estimado amigo, el mundo es un teatro y los humanos los actores. Hace algún tiempo estaba escribiendo y a la hora de escribir me recordé de algo que leí hace mucho tiempo para mencionarlo en este escrito que estaba haciendo. Y se llama reír llorando. ¿Cómo lo entiende usted esto? Reír llorando. Dice, viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal espantoso, como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Viajad y os distraeréis, tanto he viajado. Las lecturas buscad, tanto he leído, que os ame una mujer. Si soy amado, un título adquirido, noble he nacido. Pobre seréis quizá, tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agregó el médico, perplejo vuestro mal. Y no debe acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí, nada más él. Mas ¿qué os inquieta? Así dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta.
¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay! ¿Cuántas veces al reírse llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Juan de Dios Pesa escribió esto. ¡Qué interesante! Usted y yo sabemos que la vida son breves mascaradas. Muchas veces nosotros estamos con la gente, pero estamos actuando. No tenemos una imagen genuina, legítima. Tenemos que aprender a discernir los espíritus, a leer la mirada de las gentes, a leer entre líneas lo que se nos dice, porque a veces lo que vemos es una máscara y no un rostro genuino y real. Por supuesto, desde niños disfrutamos eso de las máscaras. ¿Cuántos se acuerdan de niños de aquel vaquero que salía con su caballo blanco llamado Plata, su indio acompañante llamado Toro? ¿Cómo se llamaba? El llanero solitario. Y esa máscara, ¿cómo nos deleitábamos los niños de mi época viendo el programa de El Llanero Solitario? Bueno, pero las máscaras siguen, no solo son de nuestra época. Hoy hay máscaras, muchas más máscaras. En los teatros, en los cines, Batman. Qué famosa se hizo la película de Batman. La tercera es la vencida, decimos nosotros. Se canceló el estreno de Batman en Francia y en otras naciones debido a esta balacera que hubo allá en Aurora, Colorado. ¿Todo por qué? Las máscaras. Mis estimados hermanos, las universidades han tomado para sí algunas de las frases célebres de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente una de esas frases célebres es la que nosotros encontramos en el libro de Juan capítulo 8 versículo 31. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, y subraye eso, creído en Él. No eran judíos enemigos de Cristo, no, eran creyentes de Jesús, eran discípulos de Jesús. Y a estos creyentes les dijo: si se mantienen fieles, y subrayen eso, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Lo que está infiriendo Jesús es que hay discípulos que realmente no son sus discípulos. Hay algunos que están con Jesús que realmente no están con Jesús. ¿Cómo le ha tocado a usted en la vida? Se ha encontrado con personas que están con usted que realmente no están con usted. Están con usted, pero le están moviendo la silla. Están con usted, pero están complotando contra usted. Están con usted, pero están buscando la manera de dañarlo, de destruirlo. Y Jesucristo lo sabía. Y dice el versículo 32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La Universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad más antigua de toda América, usa
esta cita. La Universidad Mariano Gálvez y muchas más la usan. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿por qué está Jesús diciendo estas cosas? Lo dice porque entre sus discípulos Jesús sabía que habían algunos que eran verdaderos y otros eran falsos. ¿Cuántos han tenido en sus manos alguna vez un billete falso? Imagínense cuántos han falsificado billetes, o digo han recibido billetes falsos. ¿Hemos recibido alguna vez un billete falso? Y se siente uno mal, se siente uno engañado, se siente uno frustrado, se siente uno enojado. Pero no por eso agarra usted todos los billetes que tiene y los tira. Usted no puede concluir que porque hay un billete falso, todos los billetes son falsos. Tampoco puede usted concluir que porque hay un cristiano falso, todos los cristianos son falsos. Que porque hay un político deshonesto, todos los políticos son deshonestos. Tenemos que entender que existe lo falso solo cuando existe lo verdadero. Y nosotros tenemos que buscar lo verdadero, aunque exista lo falso. Un día a Jesús le dijeron sus discípulos: Señor, debemos eliminar a estos que son falsos. ¿Quieres que pidamos al Señor de los cielos que los castigue, que los queme, que los quite? Y el Señor les dijo: no. La cizaña tiene que crecer juntamente con el trigo. Demostrando que hay discípulos falsos y discípulos verdaderos. La cizaña se parece al trigo, son muy semejantes. Al verlos a simple vista, son iguales. ¿Qué es lo que diferencia a la cizaña del trigo? ¿Qué es lo que diferencia al discípulo de Jesús falso del discípulo verdadero? Lo que diferencia a uno del otro es el contenido interior que lleva cada uno. Es el fruto que produce cada uno. El trigo por un tiempo se parece a la cizaña porque no tiene peso. Y se mueven igual. Cantan igual. Andan por la calle con una Biblia igual. Oran igual y van a la célula igual. Hacen las cosas igual. Pero la diferencia se nota cuando el trigo empieza a formar dentro de sus propias vidas el fruto. Cuando un trigo ya la espiga se vuelve llena de fruto, ya se vuelve algo con peso. La cizaña solo es la espiga, pero no tiene fruto. No tiene contenido, no tiene valor. ¿Cómo se separa uno del otro? A la hora de la cosecha, se cortan juntos, se echan al molino y mientras flotan en el agua y se hunden en el agua, se va notando la diferencia. El trigo por su peso, pues no flota ya, pero la cizaña flota. Porque no tiene peso. Y el Señor se encargará en su debido momento de separar la cizaña del trigo. Pero mientras tanto, usted y yo no podemos evitar que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Ahora dígame usted, mire a su vecino y dígame, ¿es trigo o es cizaña? ¿Cómo sé yo que el que tengo a la par es trigo? ¿Cómo sé yo que el que tengo a la par es cizaña? ¿Cómo sé yo que el que está conmigo es un discípulo verdadero o es un discípulo falso? Porque las apariencias, ¿qué? Engañan. Las apariencias engañan. ¿A cuánto los ha engañado a alguien por sus apariencias? ¿Verdad que sí? Pastor, me dice una señora, llegué a la puerta de mi casa con mi auto. Y se bajaron de otro auto unos jóvenes bien vestidos, bien parecidos. Y se me acercaron. Y así a simple vista me cayeron bien.
hasta que me dijeron que le entregara mis cadenas, mis argollas, mi bolsa, y se llevaron todo. Pero ella todavía seguía convencida de que eran jóvenes bonitos, bien vestidos. Hasta había cierto orgullo de haber sido asaltada por un grupo de jóvenes bien presentables, muy agradables. Las apariencias engañan. Recuerdo aquel hombre que iba en el subterráneo en Nueva York, un día de frío, la gente con abrigos, y de pronto subió un hombre de esos que se les llaman en aquel país homeless. Aquí en Guatemala les decimos vagos, charamileros, allá les dicen guainos. El hombre pues iba con la evidente demostración de que no se había bañado en muchos meses, ni se había cambiado la ropa, y pasó topando a este distinguido caballero que iba muy bien vestido, muy bien trajeado. Y al toparlo, inmediatamente el hombre dijo: este me topó porque me quiso sacar la billetera, y se tocó la bolsa donde llevaba la billetera y dijo: me sacó la billetera. Inmediatamente corrió atrás de este y le dijo: dame mi billetera, me la acabas de robar. Y lo agarró del abrigo, y a pesar del frío, este vago no se dejó agarrar, dejó el abrigo y se fue corriendo. Por la tarde, cuando llegó a su casa, le dice a su esposa: ni sabes la lamentable experiencia que tuve hoy en el subterráneo. ¿Qué te pasó? Fíjate, le dice que le contó toda la historia y me robó la billetera. Mira, esposo, le dijo, tu billetera la dejaste olvidada aquí en la casa. Ahí está, en la mesita de noche, junto a tu cama. Al pobre hombre lo estás matando de frío porque le quitaste su abrigo viejo. ¿Todo por qué? Las apariencias engañan. Por eso es muy importante que nosotros trascendamos las apariencias y vayamos al contenido. Vayamos al valor que tiene la persona. Nosotros necesitamos tener ese valor claro en nuestros corazones. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice a los judíos que habían creído en Él. Sí, el primer paso es creer. Sí, el primer paso para ser discípulo auténtico de Jesús es creer en Él. Si usted no cree en Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted no es un discípulo de Jesús. La primera característica de un auténtico discípulo de Jesús es haber creído en Él. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted lo cree y lo confiesa con su boca, dice la Biblia, usted es hecho un hijo de Dios. Usted es un seguidor, un aprendiz de Jesús. Porque cree en Jesús. Usted sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Creer en Él es importante. Por eso es que siempre le damos la oportunidad, y en unos instantes lo vamos a hacer de nuevo, para que usted manifieste su fe en Cristo. San Pablo escribe claramente, Romanos 8, 9 y 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es importante esa confesión de fe. Pero no es suficiente haber hecho esa confesión de fe, según Jesucristo nos explica acá. Porque dice en el versículo 31 de Juan 8, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Comenzar, continuar y concluir. Esa es nuestra enseñanza. No basta solo con comenzar y decir yo creo en Jesús. Ya creí en Él, ahora me voy y vivo como me da la gana. Sigo mi vida de
placeres, sigo mi vida de pecados, sigo mi vida de engaño. No es suficiente con comenzar y dar ese primer paso de fe. Hay que seguir dando otros pasos. Y por eso dice Jesús, si se mantienen fieles, es un sí condicional. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto de los siglos. Aquí es donde empieza la verdadera lucha, el dilema de todo ser humano. Pablo dice, quiero hacer lo bueno, pero resulto haciendo lo malo. Porque el mal está en mí. Y concluye diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, quien me ha librado de este mal. Por eso es importante aprender a permanecer. En Mateo Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el perseverar se refiere a perseverar en las enseñanzas de Jesús, en la obediencia a las enseñanzas de Jesús. Solo cuando nos mantenemos fieles a las enseñanzas de Jesús, somos realmente discípulos de Jesús. Y entonces, como consecuencia de esa fe, de esa perseverancia en la obediencia a las enseñanzas de Jesús, entra la frase célebre: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocer la verdad no es tan fácil. Conocer la verdad es un proceso que empieza con creer en Jesús y luego ser fiel a las enseñanzas de Jesús. Entonces, y solo entonces, usted llega a conocer la verdad. Y al conocer esa verdad, usted ya es una persona verdaderamente libre que puede vivir sin necesidad de guardar las apariencias. Primera de Juan 2:3 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? ¿Si qué? Si obedecemos sus mandamientos. No es si cantamos bonito, si oramos elocuentemente, si somos nosotros muy generosos. No, la única manera de llegar a conocer a Dios es cuando nosotros le obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un ¿qué? Mentiroso, dice, y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Vivió peleando con todo el mundo? Entonces dígale a su vecino, ya no peleemos. Aprovecha, a lo mejor está al lado de su suegra o de su esposa. Tenemos que vivir como Él vivió. No podemos vivir como perros y gatos. Tenemos que vivir en armonía. Si nosotros vivimos como Él vivió, nuestro país será distinto a como es hoy en día. ¿Jesucristo evadió los impuestos? Jesucristo pagó sus impuestos. ¿Jesucristo engañó a las personas? Jamás. ¿Se desquitó Jesucristo de los que le hicieron daño? ¿Fue vengativo? No. Y entonces, ¿por qué usted, siendo creyente en Cristo, todavía guarda en su corazón la esperanza de que un día se va a desquitar de su marido? Es que un día va a saber por qué es que yo nací en Jalisco. Un día va a saber por qué es que yo me llamo Aurora. En un día va a saber cómo soy yo, guardando rencores, resentimientos, venganzas.
Jesucristo nos enseña que creamos en Él, que permanezcamos en Él, para llegar a conocerlo. Conocer a Dios es conocer la escala de valores de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo vive Dios? ¿Cómo reacciona Dios? La Biblia dice que Dios es amor y nosotros como hijos de Dios debemos practicarlo. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y amar a Dios con todo nuestro corazón. Los valores de Dios son distintos a los valores que se manejan en este mundo. El hedonismo, esa búsqueda de placer por el placer mismo, esa codicia que hace que los hombres se metan en situaciones peligrosas que los apartan del camino y los hacen atravesar muchos dolores. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando muchos fueron descaminados de la fe y traspasados de muchos dolores. Tenemos que adquirir esos valores de Dios. El valor del respeto al prójimo. Si Andri Lemus se hubiera encontrado con un hombre discípulo de Jesús, jamás la habría violado, jamás la habría abusado, jamás la habría matado. ¿Por qué? Porque una persona que tiene los valores de Dios en su corazón respeta al prójimo, sea un bebé, sea un anciano, sabe que toda la ley se cumple en esta máxima tan importante: amar a Dios y amar al prójimo. Guatemala y el mundo necesita de más discípulos verdaderos, discípulos con fruto, discípulos con contenido, discípulos que conozcan las enseñanzas. ¿Cómo conoce usted las enseñanzas del Señor? Pues básicamente leyendo la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted va a conocer cómo Dios piensa, cómo Dios vive, cómo Dios actúa, cómo es Jesús. Por eso le recomendamos ir a las células, para que usted pueda aprender, para que usted pueda conocer. Y siempre le recomendamos que tenga una Biblia y que la lea. Decimos que la Biblia hay que leerla para ser sabios, hay que creerla para ser salvos, hay que practicarla para ser santos y hay que predicarla para ser cumplidores de la gran comisión. Sin la palabra de Dios estamos perdidos. Con razón dijo el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí mismo dice en el Salmo 119: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu verdad. Si enseñamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes los principios de la palabra de Dios y logramos que dentro de ellos haya valores, haya fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, esos valores, esos principios harán que nuestros hijos crezcan y vivan como hijos del Señor. Mis hermanos, ser verdaderamente libre es importante, porque a veces somos libres aparentemente. Hay cristianos que han creído en Jesús, pero todavía están esclavizados al rencor, al odio, al vicio, a la pornografía, a las deudas. Un discípulo verdadero de Jesús es una persona que debe de estar libre verdaderamente, ya no atrapado por sus vicios, por sus malas actitudes, ya no atrapado por sus deudas. El verdadero cristiano sabe que la felicidad no está en las cosas. La felicidad no consiste en la abundancia de los bienes que se posee, dijo Jesucristo. La vida del hombre no consiste en eso. Pero para eso tenemos nosotros que ser creyentes en Jesús, permanecer fieles a las enseñanzas de Jesús. Y no solo saberlas, sino vivirlas y compartirlas para que muchos más vengan a los pies de Cristo. Así que conozca y practique la verdad.
Inscríbase en la facultad de liderazgo. Aprenda la doctrina básica de la fe cristiana. La facultad de liderazgo comienza el primer domingo de cada mes. ¿Cuántos de los que están aquí ya tomaron la facultad de liderazgo? Quiero ver sus manos levantadas. Bueno, los felicito, los felicito. Y les animo a que se involucren en el servicio en la obra del Señor. Si usted no se ha inscrito, inscríbase y aprenda del Señor. Prepárese para servirle y luego comparta la verdad. Cuéntele a sus amigos lo que Dios ha hecho con usted. Cuénteles cómo Dios le transformó, cómo Dios le sanó, cómo Dios bendijo a su familia, cómo Dios bendijo su trabajo, cómo Dios le ayudó a librarse de sus vicios, de sus temores y de sus rencores. Compártalo a aquellos que lo necesitan y aléjese del pecado. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.